Padre Santo, gracias, gracias por este día maravilloso, gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de entrar a tu presencia para aprender más de ti, para conocerte más, para profundizar en tu palabra, para que tú nos hables profundamente a nuestro interior, a nuestro corazón, para, Señor, tener esa relación íntima, personal contigo. Queremos más de ti, queremos escuchar tu voz, queremos que abras nuestros oídos espirituales, que abran nuestros ojos espirituales. Hoy queremos ser como tú. Hoy queremos, bendito Dios, en todo momento, Señor, que sean tus palabras metidas en nuestro corazón, sellándolas en la profundidad, porque sabemos, Señor, que somos tus hijas bañadas por la sangre de Cristo y que este estudio, Señor, de Apocalipsis ha sido de gran bendición para nuestra vida, Señor, porque cada vez nos afianzamos más, cada vez nuestra fe se fortalece, cada vez estamos más seguras de quiénes somos, para dónde vamos, de qué es lo que quieres tú hacer con nosotras. Gracias porque ya no hay temor, porque ya no hay ansiedad, porque no hay duda, Señor, no hay duda de ninguna manera de que tú nos tomaste en tus brazos, de que tú nos levantaste, de que tú nos sacaste del mundo para hacernos nuevas criaturas, hacernos embajadoras tuyas, Señor. Y estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos tuyas, Padre Celestial. Y por eso en este momento, Padre Santo, te pedimos que me uses poderosamente, Dios, para que cada palabra que salga de mi corazón, de mi boca, sean tus palabras, Señor, que cada una de nosotros, Señor, tengamos el entendimiento, los ojos abiertos, alertas, para saber, Señor, qué es lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Bueno, se oyó por allá un ruido raro. Vamos a Apocalipsis 7. Se llama los 144,000 sellos. Sellados. ¿Ustedes han seguido la historia? Si nosotros vamos desde el Apocalipsis 1 hasta el 6, si seguimos la historia, ¿en qué momento empezó Apocalipsis, el Señor Jesucristo, hablándole a la iglesia, a todas las iglesias, y dando promesas y dando recompensas, y cómo nos fue llevando a mostrar el cielo, mostrándonos el cielo con sus detalles, cada una de sus jerarquías, con cada una de las funciones de cada uno? Y ahora nos tiene, de la semana pasada, ¿Perdón? Es el perrito. El audio. El perrito de María Eugenia. Entonces, ahora, después de la semana pasada que hablábamos de la gran tribulación que va a venir, en donde todo es permitido por el Señor, todos los jinetes que vienen van a ser permitidos por el Señor. Va a ser una tribulación de 7 años, en donde en esos 7 años es de juicio para los judíos y para los gentiles que todavía no han reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Es la oportunidad que les da el Señor para que se arrepientan y para que comiencen su vida con Cristo. Entonces, en el 7º capítulo vemos los 144,000 sellados. Entonces vamos a leerlo. ¿Quién lo quiere leer? Alejandra, bueno. Leo de dónde a dónde, todo. Todo, sí. Bien. Dice así. Después de esto, vi 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar.
No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, de la tribu de Benjamín 12,000. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz. La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿esos que estaban vestidos de blanco, quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjuagará toda lágrima de sus ojos. Amén. Amén. Bueno, en este capítulo 7, solamente una me escribió, oye Carolina, el video está cortado, ¿cierto? Porque tú dijiste que eran 7 sellos y solamente vimos 6 la semana pasada. Entonces, ¿qué pasó con el 7? ¿Se cortó el video? ¿Qué pasó? Y no, está completo. Lo que pasa es que en este capítulo 7 vemos que hay una pausa entre el 6º sello y el 7º sello. La semana entrante vamos a ver el 7º sello, que no se ha visto. Entonces no se menciona todavía la apertura del 7º sello, todavía. Entonces la pregunta es aquí, esa pausa que da el Señor acá, ¿para qué? Porque ¿quién podrá ser salvo en la gran tribulación si va a haber muertes, guerra, hambre, el anticristo va a gobernar? ¿Quién se va a salvar de todo eso? Entonces, si nosotros vemos, es una pausa que Dios hace entre el 6º sello y el 7º sello, donde ¿qué pasó ahí? Llegaron 4 ángeles que estaban en los cuatro lados, norte, sur, este y oeste, y estaban reteniendo los vientos y las montañas y todo para acabar con todo. Era una orden de Dios, acabar con todo. Y en esas llega un ángel, que es como una jerarquía mayor, diciendo, no, todavía no. O sea, espérense, deténganse un momentico, pero lo hace con grito, ¿no? Y dice, con una voz muy fuerte, gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar, no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta
que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. O sea, hasta que las personas estén selladas como siervos de Dios, no va a haber destrucción todavía. Entonces, eso fue una orden de ese ángel a los 4 ángeles que ya estaban, que destruían el mundo. ¿Cómo vemos esto? Entonces vamos a Isaías, porque en Isaías dice, Isaías 13, en Isaías 13 del 9 al 13, todo esto se ha cumplido. O sea, todos los profetas lo venían diciendo desde hace tiempos, qué era lo que iba a pasar. Entonces, en Isaías 13, del 9 al 13, dice así, les voy a leer. Miren, dice, miren, ya viene el día del Señor, día cruel, de furor y ardiente ira. Convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz. Se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. ¿Se acuerdan que la semana pasada veíamos que el sol se ponía como de luto y la luna como roja de sangre y se caían las estrellas y iba a haber un gran terremoto y ahí empezaba todo el mundo atormentado metiéndose como en cuanto hueco había en las cuevas, muertos del susto? Pues eso es lo que está diciendo Isaías acá. Dice, las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz, se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. Voy a hacer que haya menos gente que oro fino, menos mortales que oro de Ofir. Por eso haré que tiemble el cielo y que la tierra se mueva de su sitio por el furor del Señor Todopoderoso en el día de su ardiente ira. O sea, ahí el Señor está iracundo. Ahí el Señor está queriendo acabar con todos los que han sido soberbios, orgullosos, los que no han querido humillarse delante de él. Entonces, si vemos Sofonías, hola Mayra, ¿cómo estás? Hola. Bien, gracias a Dios. Hola Sarita, ¿cómo te va? ¿Estás bailando? Tan linda. Sofonías, vamos a Sofonías 1:2. Sofonías 1:2. ¿Lo tienen? Sofonías está antes de Ageo, después de Habacuc. Sí, dice, ¿Sí? arrasaré por completo cuanto hay sobre la faz de la tierra, afirma el Señor. Ajá, eso. Arrasaré por completo cuanto hay sobre la faz de la tierra, afirma el Señor. O sea, eso era el propósito que Dios tenía. ¿Ves? Y después de los 4 jinetes salir para la tierra, que lo vimos la semana pasada, los 4 jinetes, ¿se acuerdan? El anticristo, el negro, el rojo, el verduzco, ¿no? ¿Se acuerdan qué era cada uno? El blanco era el anticristo, el amarillento era la enfermedad, el negro el caballo era rojo, caballo rojo, guerra, guerra, caballo negro, hambre, pobreza, caballo amarillento, muerte, el Hades. el negro, el rojo, el amarillento y el blanco. Y el blanco es el anticristo. Ajá. Bueno, entonces salen los jinetes. Juan, después de eso, tiene una visión de 4 ángeles que traerán destrucción, pero hay un ángel de mayor jerarquía que tiene el sello del Dios vivo. Ahí dice en Apocalipsis que este ángel tiene el sello del Dios vivo. Entonces, miremos Ezequiel 43 del 1 al 2. Ezequiel 43 del 1 al 2.
Ezequiel 43. ¿Quién lo tiene? Ok. 43 del 1 al 2. Sí, léelo. 43, Ezequiel. La gloria del Señor vuelve al templo. Ezequiel Después, 43, ajá, del 1 al 2. Ezequiel. Ezequiel, sí. Ezequiel. Ezequiel 43, del 1 al 2. Sí. Después el hombre me llevó de regreso a la puerta oriental. Sí. De pronto la gloria del Dios de Israel apareció desde el oriente. El sonido de su venida era como el rugir de aguas torrentosas y todo el paisaje resplandeció con su gloria. Exacto. Entonces, ahí vemos que ese hombre me llevó a la puerta que da al oriente. De ese oriente sale el ángel que Dios le dice a los otros 4 ángeles que detengan la destrucción, que todavía no, hasta que se le ponga el sello a todos los que sirven al Señor. Entonces, en estos versículos se observa que los 4 ángeles, ¿no?, autorizados por Dios para dañar los montes y la tierra. Y del oriente es que viene el otro ángel grande con el sello del Dios vivo y gritando para que se detenga, para que no haga daño hasta que sellen a quienes. Entonces, ¿quiénes son los que están en esta gran tribulación? La iglesia no está. La iglesia no está. La iglesia ya fue arrebatada por el Señor. O sea, nosotros estamos viendo los toros desde la barrera. Entonces, estamos adquiriendo un conocimiento previo de lo que va a pasar, sí, cuando nosotros no estemos. Sí. Sí, pero me pongo feliz porque yo digo, wow, Dios mío, gracias. Estamos mirando el futuro para que clamemos, para que nos vayamos con Él y no tengamos que vivir esa situación. Sí. Entonces, ¿quiénes están acá? Están los judíos y los gentiles. Los gentiles son aquellas personas que no han oído del Señor o que han oído, pero de la vista gorda acá. Sí, bueno, sí, está muy bonito ese, pero bueno, yo hago lo que quiero, ¿no? Entonces, aquí están los judíos y los gentiles en el momento de la gran tribulación. Nosotros estamos ya arriba con el Señor, gozando de las bodas del Cordero. Entonces, estamos viendo ese panorama. Allá es donde vamos a bailar. Por eso es que se está sanando los pies para ir a bailar en el matrimonio, en el cielo. Entonces, a ver, no había pensado en eso. Entonces, buen punto. Buen punto. Entonces, esos judíos van a recibir al Señor Jesucristo. Y estos sellados, ¿quiénes van a ser? ¿Quiénes van a ser? Hay un remanente del Señor que son los 144,000 de todas las tribus de Israel. ¿Que quiénes son esos? Entonces, vamos a ver quiénes son. En Apocalipsis 14, miremos 14:3 en adelante. Miremos del 3 en adelante. Este es un remanente de cada una de las tribus de Israel, o sea, de las tribus de Rubén, de la tribu de Manasés, ahí están todos, ¿no? Y son, como dice ahí, dice 12,000, son 12,000 de cada tribu. Y la primera que señala es la tribu de Judá, porque la tribu de Judá fue de donde salió el Señor Jesucristo. Entonces, después viene de Rubén, de Gad, de Aser, de Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín. De ahí va a sacar ¿cuántas personas? 12,000. 12 por 12. Esos 12,000 son los que el Señor va a tomar y los va a sellar para que ellos sean los encargados de evangelizar
en ese tiempo. Porque, o sea, la iglesia no está. Y nosotros somos la iglesia los que evangelizamos. Y si no estamos nosotros, entonces, ¿quién va a evangelizar? Los 144,000 que recibieron al Señor Jesucristo. Porque el tiempo de la gracia, el tiempo de la salvación por gracia se va a acabar. Sí. El tiempo de la salvación por gracia, claro, se va a terminar. Claro, el Espíritu Santo ya no se va a manifestar como se manifiesta con nosotros, porque él ya no está ahí, o sea, ya está como estaba en el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento siempre estuvo el Espíritu Santo, que era el viento que venía y se iba, sabíamos que era el Espíritu Santo, pero se va a manifestar de esa manera. Ya no es como nosotros en la iglesia lo tenemos dentro de nuestro corazón. Entonces, ahí va a haber cosas muy difíciles, ¿no? Ya las cosas ahora la tenemos muy fácil, porque es que ahora tenemos todo muy fácil. Tenemos al Señor Jesucristo, tenemos una generación bienaventurada, pues, porque tenemos todo. Tenemos todo. Tú abres tu boca y el Señor ya sabe qué es lo que piensas, qué es lo que quieres, o sea, tú inmediatamente nombras al Señor Jesucristo y ahí está, el Señor está, el Señor está. Aquí en la gran tribulación el Señor Jesucristo no está. El Espíritu Santo anda, así es, al estilo del Antiguo Testamento. Por lo tanto, entonces va a ser más difícil. Pero, ¿quién está hablando? Consuelo, tengo una pregunta. Dime. Es que no va a estar el Espíritu Santo, entonces... Sí va a estar, pero no se va a manifestar como se manifestó en el Pentecostés. No se va a manifestar como se manifiesta en este momento, como nos habla a nosotros, porque a nosotros nos reargulle, a nosotros nos muestra, a nosotros nos enseña a orar, a nosotros está todo el tiempo ahí consolándonos. En este momento va a ser estilo Antiguo Testamento. Ustedes... Ok, pero como dice Altagracia que no se van a salvar. ¿Qué? Pues, la gracia de... No entiendo. ¿Qué? Consuelo, termina la idea. Que ella dice que no va a no se van a salvar por la gracia de Dios. Entonces, ¿ellos tienen que trabajar por la salvación? No. Ellos se van a salvar de la misma manera, van a reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, como nosotros lo hemos hecho. Entonces, ¿qué es lo que dice Altagracia? El tiempo de la gracia se va a terminar. La salvación por la gracia se va a terminar. ¿Qué es lo que quiere decir eso, Altagracia? Que no te entendemos la idea. Que ya muchos se van a salvar en la gran tribulación, que rechazaron a Cristo, teniendo el conocimiento, rechazaron a Cristo. Ya eso no se van a salvar como nos salvamos nosotros. ¿Me entiendes? No. Porque ellos no van a tener el Espíritu Santo, que es el que no, ¿entiendes? Ellos no lo van a tener. Muchos no se van a salvar porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Hay una parte que no se van a salvar porque no tienen el Espíritu Santo. El Señor, aquí en el Apocalipsis 7, está diciendo que el Señor va a tomar, o sea, el ángel que es el que va a poner el sello. ¿Qué significa el sello? ¿Qué significa que tú estás sellada? Está salvada. Está salvada. Entonces, este ángel que impidió a los 4 ángeles que que no vaya a destruir la tierra, porque todavía falta que haya unos que estén sellados en la frente, que son los que sirven al Señor Jesucristo. Ese sello es el que está marcando que pertenecen al Señor Jesucristo. ¿Ves?
Entonces, el Espíritu Santo sí va a estar, no de la forma como se manifiesta con nosotros. Pero Entonces, eso que son sellados son palabras, pero no los que se salven porque le hablen. Los que se salven porque ellos le hablen, no se van a salvar por gracia. ¿qué dices? Lo que yo tengo entendido es que vamos a cambiar de dispensación. Ya no estamos en la dispensación o en el periodo de la gracia, sino en un periodo de justicia. Entonces, aquellos que ya escuchan la palabra es porque ven que si existe un Dios por todo lo que ha pasado, entonces lo van a recibir y Él prepara estos 144 para esa dispensación de la justicia. Para compartirles. Fíjense lo que les voy a leer en el Apocalipsis 6 de la semana pasada. Dice, en el 6:16 dice, todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? O sea, ellos empiezan a reconocer que hay un castigo de Dios que por todo lo que está sucediendo, o sea, que los montes se caen, que hay el gran terremoto, que las estrellas se caigan, ellos empiezan a reconocer que el único causante de todo eso es el Cordero, es el que está en el trono. Entonces, ese miedo, ese temor es lo que hace que reconozcan al Señor Jesucristo y lo acepten, y sirvan a Él. Entonces, los 144,000 sellados, que es el remanente que tiene el Señor en todas estas tribus de Israel, son los que van a evangelizar a toda esta cantidad de personas que están en ese afán de, Dios mío, sálvanos, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, aquí nada se va a mover sin el permiso de Dios, por orden de Dios, para que se cumpla el propósito de que los judíos y los gentiles se conviertan a Cristo, porque Dios quiere y prometió que el pueblo de Israel será salvo. Eso lo dice en Romanos. Miremos Romanos 11:25. Es como la última oportunidad que les da, como diciendo, miren, ya dejen de bobear aquí y no más rebeldía, no más desobediencia. En Romanos 11:25, 26, dice esto. ¿Cómo se llama el título? ¿Lo vieron? El título es Todo Israel será salvo. Es el título. Todo Israel será salvo. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo, como está escrito, el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Con respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Nos está hablando a nosotros, para bien de nosotros, porque los israelitas desobedecieron los mandatos de Dios y ahí empezaron a evangelizar a los gentiles. Y ahí estamos nosotros. Nosotros éramos gentiles. Éramos personas que no somos judíos étnicos. El tiempo de los gentiles se va a acabar. No somos judíos étnicos, sino que somos gentiles que nos compartieron la palabra de Dios y por fe en Jesucristo fuimos salvos, ¿sí? Entonces, esta dice,
Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. O sea, le tenemos que agradecer a los judíos que fueron desobedientes, porque por gracia nosotros fuimos salvos. Entonces, Dios pondrá un sello a los suyos, a su pueblo, al pueblo de Israel. Entonces, a los que va a proteger por haber sido siervos de él, pero que se desviaron por idolatrías, por prácticas abominables, por desobediencia, por adoración a otros dioses. Entonces, si nosotros miramos Jeremías 7:18, todo el tiempo el Señor les está recalcando lo mismo, les está diciendo, ¿qué están haciendo? O sea, ¿por qué no me aceptan? ¿Por qué no me ven a mí como su único Dios? Entonces, en Jeremías 7:18, ¿quién lo tiene? Léelo, Mayra. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. Entonces, ahí está Dios diciendo, ustedes produjeron estos hechos, están produciendo en mí enojo y furor sobre cada uno de ustedes por la desobediencia. Y en Ezequiel, miremos Ezequiel 9:4. Ezequiel 9:4. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién lo quiere leer? Okay. Carmen, bueno. 9:4. Le dijo, recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Ajá. Recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. ¿Sí? Entonces, ahí está el Señor mirando este pueblo judío, mirando quiénes son los 144,000 y ver que ellos son los encargados de sellar, y va a pasar algo fundamental aquí en Apocalipsis 7. Después de que está pasando eso, dice en el versículo 9, Juan dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. O sea, ahí está una cantidad de gente. Era tan grande que nadie podía contarla. O sea, en la gran tribulación va a ser una cantidad de convertidos impresionante. Que Juan decía, no, pues, tanto que Juan dice, bueno, ¿y quiénes son estos? ¿Por qué dice Juan quiénes son estos? Porque Juan no los conocía. O sea, Juan es iglesia, ¿cierto? Y Juan conocía a los suyos, a los que eran iglesia. Pero estos, ¿quiénes son? Y ahí dice, estaban de pie delante del trono y del Cordero. O sea, ellos ya llegan, ellos ya murieron, ya están en la presencia del Señor, y los ve Juan delante del Cordero, delante del trono del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano, y gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios. O sea, ya reconocieron que la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Ahí están los judíos, ¿ves? Entonces, ahí vemos que la salvación pertenece solamente al Señor Jesucristo, al Cordero, a nuestro Dios. Miremos en 1 de Timoteo 2:5.
Primera de Timoteo 2:5. Me cortó. Primera de Timoteo. Me llamó la atención cuando dice que todos están con ramas de palma. Pensaba yo lo mismo, que así recibieron al Señor Jesucristo cuando entró a Jerusalén. Mayra, no se te oye. Se te oye. Se me olvida. Sí. Sí, se me olvida. Sí, estaba haciendo eso, que estaba recordando que cuando entró a Jerusalén, como lo recibió su pueblo judío. Mira, y ahí están ellos también con ramas de palma en la mano, pero ya no están ellos recibiendo, ya no están ellos recibiendo al Señor Jesucristo, sino que el Señor Jesucristo los está recibiendo a ellos. Está en su casa, el Señor Jesucristo está en su casa recibiendo a los judíos. Y de todas lenguas, toda gente. Sí, los gentiles y los judíos que se convierten en la gran tribulación. Son esas personas que están con túnicas blancas, que dice Juan, y mire, ir a una multitud inmensa, o sea, ni se puede contar, y vienen de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Entonces, les dije Primera de Timoteo 2:5, ¿no? Yo lo tengo. ¿Qué dice? Hola, Fidela, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Que dio su vida como rescate de todos. Exacto. Entonces, eso es lo que están reconociendo estos judíos, estas personas de la gran tribulación que llegan ya al cielo, a la presencia de Dios. Es lo que están reconociendo. Entonces, todos los ángeles, los ancianos, los 4 seres vivientes se postraron en tierra delante del trono y adoraron al Dios diciendo amén, que significa así es, así sea. Y describen 7 atributos, pónganle cuidado, describen 7 atributos de Dios, que son, ahí están, la alabanza, el versículo 12, ¿no? Versículo 12 de Apocalipsis 7 dice, amén. La alabanza, atributos de Dios, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Esos son atributos de Dios, que toda la gente, todos los que están ahí, le atribuyen al Señor. Entonces, es por esta razón que estamos seguros que la iglesia de Cristo, nosotros, los cristianos, los que somos hijos de Dios, los que reconocemos al Señor Jesucristo, no vamos a pasar por la gran tribulación. Hay personas que dicen que sí, pero no se dejen engañar. No vamos a estar. Y se los puedo probar de 1000 maneras. Entonces vamos a ver cómo. Porque muchas personas, fíjense, muchos cristianos piensan que sí, que nosotros vamos a estar en esa gran tribulación, que vamos a estar en las malas, en las duras, No, o sea, vamos a mirar varios pasajes y ustedes, o sea, yo no quiero ser de las que le dicen, no, eso no, sino que cada una, que el Señor les hable a cada una y que cada una decida si va a estar o no va a estar. Después nos veremos por ahí. Hola, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Y qué? Si estuviste por allá, no, yo no estuve, yo tampoco. Bueno, entonces vamos a ver si sí o no. ¿Qué piensan ustedes? Porque también pueden pensar diferente. Tribulaciones, pero habla que vamos, en el mundo tendremos tribulaciones, pero la gran tribulación es diferente. La gran tribulación, ¿okay? No sabemos si vamos a estar en el principio y después en el medio, es que viene el arrebatamiento. La gran tribulación, porque la gran tribulación empieza cuando la bestia tiene 3 años y pico.
Porque la bestia va a venir, que todo va a ser color de rosa. El anticristo va a venir, el anticristo va a venir y va a gobernar por 7 años. Los 3 primeros años, los 3 años y medio, ese anticristo va a venir en son de paz, en son, como habíamos hablado la semana pasada, en son de paz, de unidad. Eso. Entonces, en ese momento en que Él está gobernando, en ese tiempo que Él está gobernando, nosotros ya no estamos ahí. El Señor viene primero antes de empezar la gran tribulación. De la gran tribulación. Viene entonces, antes de la gran tribulación son los 7 años en que empieza a gobernar el anticristo. Entonces, por eso les digo, cada una piense de acuerdo a lo que el Señor le diga en su corazón, de acuerdo a la palabra. Yo no voy a decir, eso no es así, o eso sí es así, o no. Si el Señor te dice, tú vas a estar en la gran tribulación, o sea, pero no. Sino, yo quiero que leamos la palabra y que reciban la palabra y que lo que les diga la palabra, de eso saquen conclusiones. Porque dice que... Porque es Dios hablándote a ti. Es Dios diciéndote a ti lo que Él quiere hacer. Entonces, no es Carolina, no es Altagracia, no es Fidela, no es María Torres, no es Mayra, no es Carmen, no es Miriam, no es Alejandra, es el Señor que nos va a hablar y ustedes miran. Porque fíjense que cuando uno lee la Biblia, uno le pide al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento y el entendimiento para entender su palabra. Y hay personas que la pueden entender de una manera, hay personas que la entienden de otra. Por eso es que hay unos que piensan que sí van a estar en la tribulación y que van a estar después de la mitad. Y hay otros que piensan que van a estar hasta el final. Y hay otras personas que van a estar... Entonces, hay mucho pensamiento. ¿Por qué? Pues porque leen la palabra y entienden eso. No, entonces, lo que yo quiero es no ser que esto es así, sino que sea Dios el que les hable a cada uno de ustedes y saquen sus conclusiones. Y eso es mucho más divertido de que a mí Dios me dijo que esto es así. Yo conozco una pareja de una iglesia donde el pastor piensa que no va a estar y la esposa piensa que sí va a estar. Entonces como tú vas a estar, yo no. Y dice, no, yo sí voy a estar y voy a estar con todas. Sí, bueno, ¿y de dónde sacó eso? O sea, miremos bien y que sea el Espíritu Santo. O sea, de eso se trata, de nuestra relación con Dios. Que Dios nos hable a nuestro corazón. Yo lo que digo es que muchos cristianos van a morir. Porque dice que se le va a dar claro poder. Que van a morir, ahí dice en el se le va a dar poder para matar a los santos. Claro que sí. Claro, todos vamos a morir. Entonces, bueno, vamos a ver Juan 5:24. Juan 5:24. Y empieza la función, o sea, empieza, Señor Jesús, háblame tú a mí. Yo quiero, Espíritu Santo, en este momento, que seas tú abriendo el entendimiento, que me hables a mi corazón, que seas tú guiándome, orientando tu palabra, que no sean palabras de hombre. Quiero tu voz, quiero escuchar tu voz, quiero que me mandes, que me dirijas, que me ordenes, que me aconsejes, que me digas qué es realmente lo que tú quieres hacer conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Juan 5:24. Dice, ¿puedo leer? Sí, claro. Dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¿Sigo? Listo. 1, segundo versículo, Romanos 8:1. Romanos 8:1. Eso no habla eso habla de que tenemos ya vida eterna. Que estábamos muertos, pero eso no, ahí no explica de la gran tribulación, ahí explica que estábamos muertos y ahora ya tenemos vida eterna. Por eso. Okay. Cada uno, o sea, yo quiero que cada uno, no, Altagracia, yo quiero que cada uno reflexione sobre lo que el Señor diga en su interior, en su corazón.
O sea, no voy a dar interpretaciones ni nada, sino que cada uno, el Señor, es lo que Ahí le lo dice que en se su refiere, corazón. ahí se refiere a los espíritus. Ya tenemos vida eterna. Aunque Ok. nos maten, tenemos vida eterna. Amén. Todos los Romanos apóstoles que han 8.1. muerto. Romanos Carolina, 8.1. Dime. Ahora pues, mientras leemos esos versículos, podemos poner todas en mute. Con eso podemos procesar lo que el Señor nos está diciendo. Bueno, Sí, tú nos Sí. puedes poner a todas en mute. ¿cómo hago? Ah, espera, a ver. Romanos 8.1. ¿Lo ¿Lo leo? quieren leer, Mayra? Bueno. Si lo quieren leer, entonces levantan la mano y ahí entonces la leen. Bueno. Perdón, 8:21 No, o 8:1. 8.1. Ok, 8.1. Bueno, Mayra. Va a leer Mayra. ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok. Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10. Dice, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Ok. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 9. Leo, Sí. ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos de día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Apocalipsis 3:10. Fidela, ¿tú ibas a decir algo? No, que yo digo que más claro no canta un gallo. Ah. Apocalipsis 3:10. Apocalipsis. ¿Quién lo quiere leer? Dice, ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Ok. Efesios 5, del 29 al 30. Efesios 5, del 29 al 30. Leo. Sí, María Eugenia. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Ok. Sí, ¿ese era? Sí, ese. Primera de Pedro 2:9. ¿Primera de Pedro qué? 2:9. Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 9. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok. Efesios 2:8. ¿Quién no quiere leer? Efesios 2:8.
Gracias, son salvos. ¿Sí o no? Creo que es así. Porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Ok. Efesios 1 del 13 al 14. Efesios 1 del 13 al 14. Dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia para que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Ok. Segunda de Corintios 1 del 21 al 22. Segunda de Corintios 1 del 21 al 22. Perdón, Carolina. Dime. Es que ahí decía que el Señor nos selló con el Espíritu Santo, ¿cierto? Y cuando vamos a Apocalipsis 7, Él dice que va a poner el sello, va a ser en la frente. Okay. Sí. No, o sea, en este momento nosotros tenemos es el sello y el sello es el Espíritu Santo. Estamos sellados. Pero en ese tiempo ellos, los 144, lo que van a tener de sello va a estar es en la frente. Ajá. Ok. Sí. Ok. ¿Pero era una pregunta o era qué? ¿O una observación? Sí, como una comparación, porque como hablábamos de los sellos, entonces que esos 144 van a estar también sellados, pero en esta época nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo y ellos van a estar sellados en la frente, o sea, van a tener seguramente algo visible en la frente. Como en el tiempo en que el Señor pidió que la sangre del cordero fuera puesta en los dinteles de las puertas. Exacto. Entonces todo lo que venía mal, que veía la sangre, a esos no les hacía nada. ¿Por qué? Porque estaban protegidos. Estaban sellados. Estaban sellados. Ok. Bueno. Segunda de Corintios 1 del 21 al 22. Él dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. ¿Sigo? ¿Del 21 al 22? Sí. Ya listo, ya. Y ahora Isaías 61, 1. Isaías 61, 1. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Ok. Bueno, entonces, teniendo estos versículos, ¿qué les dijo el Señor? Me gustaría saber qué les dice el Señor a cada una. Esta época no nos tocará a nosotros, gracias a Él. Estaremos mirando hacia abajo. Alejandra, ¿sí? Yo tengo algo, igual como creemos por fe que tenemos la salvación, por fe tenemos que creer todas las promesas que el Señor nos habla en su palabra. Si Él es la verdad, el camino y la vida, y Él nos habla como nos está hablando, es porque es verdad y hay que creerlo con la misma fe con que creemos que tenemos la salvación y la vida eterna.
Y ahí se está manifestando, asegurándonos una palabra verdadera, una palabra que va a suceder y una palabra en la que encajamos, o sea, en la que somos partícipes. Ok. ¿Quién más quiere opinar? Pero el Señor nos dice que estemos preparados. El Señor dice que estemos preparados porque todos los cristianos que han muerto, por ejemplo, asesinados, ¿ok? No van a pasar por la gran tribulación, pero como han muerto, quizás nosotros no sabemos cómo vamos a morir, porque van a atacar, va a haber un ataque contra los cristianos tremendo. La Biblia dice en los tiempos no sé cuáles son los viles mucho a Dios que nos ayude, porque va a venir muy grande contra los cristianos, ¿eh? Antes de la gran tribulación. Ayer, que iba para la iglesia, le cayeron a golpe, casi la matan. Y todos los apóstoles, como murieron, asesinados. No pasan por la gran tribulación, pero mira cómo murieron. ¿Entiendes? Nosotros no sabemos lo que nos va a tocar. Bueno, antes de la gran tribulación. No sabemos lo que nos... Eso es lo que yo digo. ¿Quién más quiere opinar? Bueno, yo lo que puedo decir, yo he escuchado, pero realmente como no he estudiado y como no voy a decir Dios me ha revelado a mí por nada, porque sino lo que sé es en base a lo que otros me han enseñado. Lo único que yo siento y que puedo decir es que debemos de creer en Jesús, por lo menos yo pues debo de creer en Jesús y sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida, como decía la otra muchacha, y estar pegadito a Él, no importa si me lleva, gracias a Dios, que si me llevó y si vamos a estar en la tribulación, pues que Dios nos prepare con todo lo que debamos prepararnos, sino que estar siempre confiado y obedeciéndolo a Él. Ya. ¿Quién más? Miriam. Calladita. ¿Qué te dice el Señor ahí con todos estos pasajes? Que nosotros tenemos que seguir día a día confiando en Él, creyendo en Él, tratando de hacer lo que Él nos manda hacer con su palabra, obediencia, amor, servicio, viviendo una vida como Él nos enseñó, predicando el Evangelio de Dios, siendo un ejemplo, amando, perdonando más que todo, porque muchas veces no perdonamos y ahí vamos a cancha abierta de que si Él llega, ¡pum! Algo que mi suegra siempre me dice a mí es que Mari, cuando usted va a dormir, que la sábana no cubra su rostro si no ha perdonado a alguien. Cuidar, porque una palabra, un gesto, podemos dañar el corazón de los seres, de los demás, y que tal vez que ya estaban a punto de ir con el Señor, con nuestro gesto lo dañamos. Y a estar prevenidos todo el tiempo. Lo que a mí me ha enseñado esta clase de hoy y de la anterior es que hacia antes me gustaba predicar, ahora mucho más. Porque cada ser humano que el Señor nos pone al frente es una oportunidad para hablarles de nuestro Salvador. Y como muchos dicen, con el simple hecho de cómo uno les trata o cómo uno les saluda, muchos se abren y dicen, wow, ¿a qué iglesia va? O ¿usted es cristiana? ¿O usted lee la Biblia? Y dan una cancha a entrarle. Eso, a ver con amor, a seguir, a predicar su palabra, a tratar de ser mejor y no aterrorizarme de miedo de que me voy a quedar, sino hacerlo mejor para que esté sentada con Él en las bodas del Cordero. Ok. ¿Quién más quiere compartir? Bueno, yo diría algo. Sí. Nosotros ya, por ser hijos de Dios,
ya en primer lugar ya tenemos la salvación. Eso no es por gracia y ya nadie nos la puede arrebatar, ¿sí? No porque hagamos más obras o menos obras, no vamos a salvarnos, ya lo tenemos. Como cuando te dan un regalo, nadie te lo va a quitar. Eso fue lo más importante. Y Dios nos ama y tenemos pues deberes que cumplir, sí, como hijos de Dios. Y uno de los grandes es cumplir con la gran comisión, ¿sí? Y más en estos momentos que ya vemos que pues los días se acercan, entonces tenemos es que compartir la palabra de Dios para que muchos nos salvemos, ¿sí? Porque esa es la aspiración, llegar al trono de Dios, según pues lo que dice Apocalipsis y lo que hemos estudiado. Y de acuerdo pues a las épocas que hemos pasado de la iglesia, pues sí vemos que ya sí nos estamos acercando, pero pues realmente como estamos en la era de la iglesia, entonces yo veo es también el arrebatamiento es lo que está cerca, o sea que Jesús viene por su iglesia. Entonces si ya está cerca, no sabemos el día, pero pues uno pues sí presiente porque estamos en la era de la iglesia. Entonces lo más cerca que tenemos es el arrebatamiento, ¿cierto? Y que Dios viene por su iglesia, viene por sus hijos y ya nosotros tenemos también que estar preparados, pero más que todo en la parte de poder llevar nosotros la palabra a los que nos rodean, compartir el evangelio. ¿Sí? Okay. Y tampoco en ningún momento pienso que nos va a tocar la gran tribulación. Con todo lo que hemos leído, y el amor de Dios es tan grande por sus hijos, que Él no nos va a tener en esa tribulación, porque ya hemos pasado mucho. Sí, y esa como era de terrible, entonces yo creo que no vamos a estar aquí. Bueno, quiero que cierren los ojos y les voy a leer algo. Piensen en lo que les estoy leyendo y volvemos a analizar lo que el Señor les diga. Cierren los ojos, concéntrense en lo que les voy a leer. Dice así: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como estos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso, anímense
y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Comentarios. ¿Qué les dice? Nosotros no hemos sufrido por ser cristianos. Nosotros no sabemos lo que es sufrir por ser cristianos. En la China, ¿okay? No estamos en la gran tribulación, y en la China han enterrado vivo familia completa. Nada más porque no negaron a Cristo. Vivo lo enterraron. Primero enterraron los hijos para que los padres lo vieran. Esos son lo tiraron en un mártires. hoyo. ¿Entienden? Yo no entiendo. Nosotros no hemos sufrido nada. Pues para nosotros ser cristiano ha sido un pedazo de bizcocho. Permiso. Yo solamente puedo decir una cosa. Sí. Ahorita mientras usted estaba orando, a mí Sí. mientras estaba dando la reflexión, vino a mi mente, hoy hubo un programa de un muchacho cristiano que lo mataron. El último fue hace 3 meses, yo creo que fue. Él hablaba mucho de Dios, de la salvación y de todo. Él predicaba y era muy conocido en el Ecuador, muy famoso. Y resulta que, como dijo algo del presidente, bueno, salió del gimnasio y lo mataron. Ahí él murió. Pero antesitos de eso, la novia de él, que es muy famosa, también una modelo y todo, ella como que no mucho, como que sí entraba al Señor, pero como que no mucho, ¿verdad? Y lo mataron a él murió, y ahora a los meses la gente quería que ella regresara al programa, ella no regresaba al programa hasta hoy. Y ella dice, cuando ella habló, a mí me impactó, porque ella dijo, él murió, y yo pensé en cómo él murió y en qué pensaría él en estos momentos, en estos meses de dolor y angustia que ha llorado y todo. Billy Graham fue el que como ella se entraba a escuchar sus prédicas de él y todo, y que el Señor dice, yo no estuviera aquí si Dios no estuviera conmigo. Si Él no estuviera en estos momentos, yo no estuviera parada aquí porque no pudiera resistir el dolor de verlo perdido. Pero para hoy sea de hablarle, ella prácticamente predicó, y después de eso todavía seguían hablando. O sea, eran miles y miles de personas viendo ese programa. Pero la muerte de este muchacho, mire cómo se abrió para predicar el evangelio de Dios a todo el mundo que vio después de ese dolor tan fuerte. Y ese muchacho murió también, él predicaba siempre en sus programas. Realmente, y el ser cristiano no es fácil, porque yo decía, pero con Dios, vamos, todos tenemos luchas, muchas luchas, y hay luchas que uno ni siquiera se imagina lo que pueden ayudar están pasando. Como les contaba el otro día, una mujer que me dijo que fue a Nueva York y buscó el building más grande para el que ella se pudiera tirar. Eso es uno de miles de cosas que uno escucha a diario. Y uno no se puede imaginar, hay en niños, en jóvenes, en adultos. El cristianismo no es... Pero sufrir por la palabra es diferente. Sufrir por la palabra de Cristo, porque ahí lo dice. Vamos a sufrir. El que sigue a Cristo tiene que estar dispuesto a dar el pellejo. Tiene que estar dispuesto, el verdadero cristiano tiene que estar disputo a dar el pellejo. Pues sí, porque si uno no está dispuesto a dar el pellejo, nosotros no somos de este mundo, nosotros somos embajadores de Cristo, somos ciudadanos del cielo, y el mundo nos odia, el mundo nos detesta, el mundo no nos quiere. Seguro. Entonces, cualquier cosa que hagamos para la gloria de Dios, pues el enemigo va a estar ahí siempre interponiéndose y siempre haciéndonos la guerra y la batalla. Entonces ahí es donde nosotros tenemos esa seguridad. Si ustedes se acuerdan, ¿qué suena? Hay un ruido, sí. Horrible. Si ustedes se acuerdan de Noé, Noé no vivió en el mejor tiempo, pero Noé, la protección de Dios para Noé fue el arca. Dijo, voy a hacer el diluvio, y acabó con todo el diluvio, pero ¿quién estaba protegido? Noé. Porque Dios vio que Noé era fiel.
que Noé era un siervo de Dios. Perseveró, Y lo perseveró. protegió. No estuvo en el diluvio, no estuvo en el diluvio. Estuvo en un arca protegido, sequito, con una cantidad de vacas. No, bueno, era una vaca y un toro, porque no era sino la parejita, no. Pero con animales protegidos. Si ustedes se acuerdan de Lot, Lot lo sacó de Sodoma y Gomorra y no estuvo en la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque vio en Lot que era sellado por él y lo sacó de Sodoma y Gomorra. No estuvo en Sodoma y Gomorra. O sea, no estuvo en la destrucción. Pero en ese caso, él lo salvó. Pero los apóstoles y los miles de cristianos, porque es que nosotros le damos mucha importancia a la carne. ¿Entiendes? No. Mira, Los apóstoles fueron asesinados. Entonces, y ellos no eran fieles. confundamos las cosas, fieles. nos confundamos las cosas. O sea, estamos en el mundo habrá aflicción, estamos en el mundo está al revés. Por eso. Pues, entonces, nosotros estamos protegidos con la sangre de Cristo, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Dios nos va a tener siempre bajo sus alas. O sea, en el mundo van a haber problemas, discusiones, dificultades, sí, pero Dios está con nosotros. Dios está protegiendo. Pero que Dios Claro estaba que con los apóstoles cuando... Sí. ¿Puedo decir algo? Claro. También. Carmen. Estaban ellos. Sí, porque imagínate que yo llego tarde porque llegué, mi esposo no estaba cansadísima y de pronto yo dije puse unas papas y me acuesto y me quedé dormida y de pronto me despierto con el olor que porque ni siquiera sonó la alarma, ni siquiera sonó nada, todo estaba quemándose. Dios mío, como que Dios me despertó, te lo juro, porque esto estaba lleno de humo y de todo. Yo sé que Dios nos protege todo el tiempo, Señor, gracias, porque de verdad, y vivimos tranquilos, tenemos esa paz que Él nos da siempre, porque sabemos que no tenemos que tener temor de la muerte, porque sabemos que vamos a estar con Él. Amén. Vamos a estar con Él y eso es lo más lindo. Y mire que tú sabes que ahora para entrarse a Amazon, tú vas a tener tus huellas y no sé qué. Y no hablan algo de ¿qué es lo que dice Carolina? De la marca de algo. Estamos hablando, es que yo quiero que vayamos por partes. O sea, yo quiero que estamos analizando Apocalipsis 7. Sí, pero en Apocalipsis dice algo. Sí, pero no vamos a entrar en eso porque estamos concentrados. Pero digo yo que ahorita ya Amazon está haciendo algo así como que, I don't know. Sí, bueno. y vemos terremotos, y vemos maremotos, y vemos que la gente se mata, y vemos injusticias, y vemos muertes, y vemos asesinatos, y vemos enfermedades, y vemos pandemia, y llevamos un año con pandemia, y aquí estamos. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender eso a nivel espiritual. O sea, quiénes somos, qué estamos haciendo acá, para dónde vamos y quién está con nosotros. Amén. Y el que está con nosotros, ¿qué dice la palabra de Dios? El que está pero hay una prédica que confunde a la gente. Hay una prédica que confunde a la gente, porque entonces muchas personas creen que como están en el Señor, nada malo le va a pasar al cristiano. No estamos hablando de eso. Muchas personas piensan eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que estamos en el mundo van a haber aflicciones, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Y el que está conmigo es mayor que el que está en el mundo. Y conmigo no tienen que tener absolutamente ningún temor, porque yo estaré con ustedes todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Entonces yo los voy a recoger, porque yo vendré en una nube y la iglesia se va a ir con el Señor. ¿El Señor va a tocar la tierra en ese tiempo? No, Él va a estar en una nube. Él no va a tocar la tierra en ese momento. Entonces Él nos va a arrebatar y nos va a llevar con Él. Entonces, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y vamos a tener, y vamos a ver, y vamos a cantidad de cosas que vamos a sufrir. Pablo, todo lo que sufrió Pablo,
Y al ¿Cuántos final que encarcelados? ¿Y qué? Y ahí seguía Pablo fiel y firme y feliz, feliz. feliz. Y, Feliz de poder sufrir por Cristo. claro. ¿Entiendes? que esa es la Eso. diferencia, ¿entiendes? Entonces, entonces es saber quiénes somos, qué somos en Cristo y somos el cuerpo de Cristo. ¿Y Amén. quién es nuestra Amén. cabeza? El Señor Jesucristo es nuestra cabeza. Entonces, pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el espíritu. Amén, amén. No pueden matar el cuerpo. sí. Muy bien, Altagracia. Entonces, si somos embajadores de Cristo, si somos ciudadanos del cielo, ¿cuál es nuestra tarea aquí? Ustedes saben que cuando va a haber guerra, tú sabes, Carmenza, porque tú eres familia de embajadores y de gente, cuando hay embajadores en otros países, cuando va a haber guerra, ¿qué pasa con el país que tiene al embajador en ese país donde va a haber guerra? ¿Qué pasa? Lo van a buscar. Lo mandan a buscar y si usted venga de para acá, que esa guerra no es con usted. Oh, sí. ¿Cierto? Ya, nomás cuando tenía a Rojas Pinilla y mi papá era de los generales que estaban en la Junta Militar, llegaron y lo sacaron rapidito para protegerlo. Exacto. Sí. Entonces, si nosotros somos embajadores de Cristo y somos ciudadanos del cielo, y va a haber una guerra aquí donde el anticristo, que es el anticristo, por eso se llama anticristo, es contra Cristo, ¿ustedes creen que vamos a estar acá? No. ¿Quién nos va a sacar rapidito Amén. de aquí antes de la guerra? O sea, va a haber una guerra, ustedes no, esa guerra no es contra ustedes. Ese juicio es contra los judíos y contra los gentiles que todavía no reconocieron al Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Esa guerra no es nuestra. Personas que no han sufrido, hay personas que no han sufrido nada. Pero es que eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Por favor, no se desvíen del tema. Es que cuando uno se desvía del tema y cuando uno cambia el tema, entonces por eso es que hay confusiones. Si estamos hablando de eso, no podemos revolver un tema con el otro. No, cada una está, yo no sé, cada una está. Porque lo que pasa es, hermana, que hay personas que se han confundido y han vivido toda la vida confundidas, que si Dios dice que no, que va a estar con nosotros, mucha gente está confundido. Piensan que si tú eres cristiano no te va a pasar nada malo. Lo que yo quiero saber es que si las 10 personas que están aquí, si las 10 personas que están aquí están confundidas o no. ¿Las 10 personas que están aquí están confundidas? No. Nada. María. Yo estoy confundida. Claro lo que va a pasar. Altagracia, Carmen, Carmenza, Miriam, Consuelo, Alejandra, ¿están confundidas? Yo confundida, pero hay personas que no me importa la gente que esté, no sé, o sea, nosotras tenemos que pensar en nosotras, para que nosotras, que desde el Apocalipsis 1 hasta el 6, que Dios nos ha hablado de cada iglesia, por eso desde el principio les dije yo, el Señor nos está hablando a cada una, nos tenemos que hacer un examen, autoexamen de conciencia todos los días, ¿cómo estoy yo con el Señor? ¿Cómo estoy yo con el Señor? ¿Qué le gusta al Señor y yo no lo estoy haciendo? ¿Qué me está pidiendo el Señor y yo todavía no hago caso? ¿Qué comportamientos tengo y qué hábitos tengo que todavía no he roto? O sea, ahí es donde está mi trabajo. Porque una vez yo esté bien con el Señor, como todas las iglesias en las que le habló, si yo estoy bien con el Señor, yo tengo esa libertad para predicar, para hablar, para evangelizar, para hablar del amor de Dios, para decir, mire lo que Dios está haciendo con todo el mundo, mire que Dios es amor, mire que el Señor es, o sea, de una manera donde yo pueda atraer a otras personas a los pies de Cristo. Pero yo tengo que empezar por mí, o sea, de esa manera ahí cuando empezó el virus del COVID, muchos pastores dijeron, no se preocupen que nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, aquí no va a venir eso. ¿Cómo tú vas a decir eso? Te puede dar cualquiera. Claro. A cualquiera. Y muchos de los que dijeron que no le iba a llegar, muriendo del virus. Porque hay que aprender a predicar la palabra.
Por eso. Entonces, empecemos nosotras por aprender a predicar la palabra, porque eso no, nosotras somos sacerdotes, real Amén. sacerdocio, ¿no? Si nosotras no estamos claras en lo que Dios nos está diciendo en la palabra, o sea, vamos a seguir confundiendo a la gente, porque nosotras también podemos confundir a la gente, ¿no? Entonces, por eso les digo yo que el Espíritu Santo les hable, les diga concretamente qué piensan, cuál es la identidad que ustedes tienen en Cristo, qué es lo que Dios quiere hacer con ustedes, qué es lo que Dios está haciendo, por qué murió Jesucristo. Hoy me ponía yo a pensar, yo decía, ¿ustedes creen que Jesucristo pagó toda la sangre en esa cruz para después meternos en una gran tribulación donde vamos a ver de todo? Y entonces la muerte de Cristo, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué me dice que me limpió, que me sacó, que me apartó, que para después meterme en una olla espantosa? Y defiéndase como pueda porque el Espíritu Santo por ahí anda y entonces, no creo, yo no creo eso, no creo. No creo que el Señor me haya cogido para estar bien y de pronto soltarme y defiéndase. No creo. O sea, yo creo que soy el cuerpo de Cristo, que el Señor Jesús es la cabeza y que si Él no va a estar, yo voy a andar rondando por ahí como el cuerpo solo, sin cabeza. No creo. Yo no creo eso. O sea, yo personalmente no creo. Entonces, esa es mi manera de pensar. De acuerdo a lo que he leído y de acuerdo a lo que Dios me ha dicho. Por eso quiero que ustedes están cuando mataron los apóstoles, él estaba con ellos. Él estaba con ellos. Claro. Cuando nos pasan cosas negativas, él está con nosotros. Claro. Nadie está diciendo que no. Esta es la primera vez que yo... Esteban, cuando Esteban lo mataron, Pedro. Claro, son mártires. Esteban eso se llaman dijo, mártires. Y van a haber muchos mártires y han habido muchos mártires. Eso se llaman mártires. Alejandra. Podemos retomar el tema como de la reflexión en la que nos hablaba sobre la palabra de la venida del Señor. Hay algo que me impactó. Yo había leído, pero ahora el Señor me recordó algo y quiero compartirlo. Porque Él dice, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Es decir, que nosotros no vamos a vivir la muerte. O sea, nosotros no la vamos a sentir. Eso fue una promesa del Señor. Entonces es algo que eso debe animarnos. Por eso Él dice, anímense con estas palabras. Él termina así. Y estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Si Él me dice que voy a ser arrebatada y que Él primero va a resucitar los muertos, quiere decir que yo no voy a morir. O sea, eso es lo que el Espíritu Santo empieza como a tratar a mí, no sé si a las demás, de pronto reflexionando en ese tema, el Espíritu Santo ilumina como ese acontecimiento, porque Él ahí no me dice que yo voy a morir y Él, o sea, sí podemos tener esa muerte y nos va a resucitar, pero si yo estoy clamando por el arrebatamiento y quiero vivir el arrebatamiento, no voy a vivir lo otro. No. Ok. O sea, es pedirle al Señor revelación de su palabra para entender claramente qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, ¿sí? Y estar tranquilas y seguras que pase lo que pase, estamos con el Señor Jesucristo. Amén. Que no nos va a dejar. Y nunca, y no vamos a morir, vamos a tener vida eterna. Ya yo estoy disfrutando la vida eterna. Sí. Desde el día que uno recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, tiene que empezar a disfrutar su vida eterna. Amén. Entonces, vamos a estar en la gran tribulación, ¿no? Entonces, esos 144,000 sellados
es esa pausa entre un sello sexto y un sello séptimo, que dentro de 8 días vamos a ver el sello séptimo. Oh, ok. Esa pausa, hay una pausa, porque el Señor quiere que entre más se salven mejor y quiere salvar al pueblo judío que es su pueblo. Dios no quiere que el pueblo se pierda y Él lo dijo. Yo no quiero que mi pueblo se pierda, pero les voy a dar la última oportunidad de juicio y de castigo a que se arrepientan y reconozcan al Cordero de Dios como el único Salvador. Y eso es lo que va a pasar. Y ese es el trabajo de los 144,000 sellados que van a ser el remanente de las tribus de Israel, en donde se van a encargar de evangelizar en ese tiempo. Ese va a ser el trabajo de... Ahí yo no estoy por ninguna parte, ahí yo no aparezco. La iglesia no está, la iglesia está disfrutando con el Señor allá arriba, porque Jesús tampoco está aquí, ni está allá, está allá y está con nosotros. Perdón, Entonces, Carolina. oremos. Sí. Ay, Carolina, perdón. Tú estás hablando de los 144,000. Eso está en el capítulo 14, ¿verdad? Es que como llegué tan tarde. Es que nosotros perdón. vamos en orden. Empezamos en el capítulo 1. Hoy nos toca el capítulo 7. Entonces empezamos. Okay. Y el capítulo 7, el tema son los 144,000 sellados. Oh, ¿Sí? Porque lo vi en el... ok. Pero también está en el 14, ¿verdad? Sí, en el 14, Okay. no lo leímos siempre, ¿no? O sea, en el 14, okay. Mira, dice, si ven al 14, el versículo 4, el versículo 3 dice, y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Okay. Estos se mantuvieron puros sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea, son personas que van a ser puras, personas que van a ser vírgenes. Dice, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Esos eran los que Dios tenía guardaditos como remanente de las 12 tribus de Israel para evangelizar en este tiempo de la tribulación. Ok. Entonces, Alejandra, ¿alguna pregunta? Ay, Dios mío. Hoy solo fue el capítulo 7, ¿verdad? Sí, y dentro de 8 días es el 8, y así cada día es un capítulo. Y sacándole jugo. Wow, yo nunca quería leer Apocalipsis, no sé por qué, pero eso me ha cambiado muchísimo mi forma de pensar, muchísimo, mi forma de sentir y todo. Gracias, Carolina, gracias. Yo veo que sí, Apocalipsis es un libro muy importante porque es el final de los tiempos y es donde tenemos que aprender más del Señor Jesucristo. Fíjense que desde el primer capítulo nos dice la revelación de Jesucristo. Es el mismo Jesucristo hablándonos a cada uno de nosotros de todo el propósito que tiene Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel, con todas las personas. El propósito de la vida. Entonces es muy importante saber eso. Ay, Mayra. Yo tengo siempre tenido como una duda en algo que cuando habla de Apocalipsis, que dice que el Señor resucitará a los primeros que tuvieron muertos, ¿no? Que dice, sí. Y después nos levantará junto con nosotros. Pero hay algo que dice, que me confunde en San Juan cuando se muere, ay, ¿cómo se llama? El que es hermano de Marta y María. Lázaro. Lázaro. Y entonces Jesús le dice a María que su hermano resucitará. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, en ese día que está esperando. Pero una parte que siempre me ha gustado que el Señor dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, morimos, pero inmediatamente vivimos para el Señor. Amén. Sí. Claro. Okay. Y apenas, o sea, la tribulación
en el arrebatamiento, tenemos los vida eterna. primeros que van a resucitar va a ser el primero que murió. ¿Quién fue el primero que murió? ¿Quién fue el primero que murió? El hijo de Adán. Sí, Abel. Abel. Sí. Abel, De Abel, todos esos son los primeros que van a resucitar. ¿Ves? Entonces, y fueron considerados justos por Los Dios, muertos ¿no? en Cristo resucitaron. Entonces, desde Abel hasta acá. Entonces, ahí es donde vemos nosotros que vamos a resucitar. Amén. Carolina, una pregunta. Sí. Si Jesús viene por Ya nosotros, tenemos vida cuerpo y eterna. alma, ¿cierto? Dime, no te oí. Jesús viene por nosotros en cuerpo y alma, nos lleva pues como hablamos ahora, que Jesús viene como estamos nosotros, o sea, en cuerpo y alma, o sea, entonces a mí se me ocurre qué pasa con este cuerpo, o sea, en el Va a arrebatamiento. ser transformado, tiene que ser transformado, pienso, ¿no? Sí, no, el cuerpo No. es Transformar porque la carne no sube. el alma y el Porque es espíritu contaminada. son los que se van con el Señor. Nosotros seremos transformados. Sí. Un cuerpo celestial. Bueno, Alejandra.